Olá, está no ar o Agroamérica, programa produzido em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no canal AgroMais. Meu nome é Gabriel Estrela e falamos aqui sobre boas práticas agrícolas que podem ser reproduzidas nos 34 países membros em prol de uma agricultura sustentável e o bem-estar rural. Hoje nós vamos falar da visita de representantes de 6 países do Caribe e América Central que estiveram no semiárido brasileiro para participar de oficinas de capacitação em gestão de água e zoneamento de riscos climáticos, com o objetivo de implementar tecnologias no corredor seco centro-americano. O projeto faz parte da iniciativa América Latina e Caribe Sem Fome 2025, no âmbito do Programa de Cooperação Internacional entre o Brasil e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Para falar sobre o projeto, a visita e os impactos da cooperação regional, eu convoquei Julián Carrazón, que é o oficial de agricultura do escritório subregional da FAO para a América Central. Julián, muy bienvenido a la Agroamérica. Un gusto recibirte aquí en el canal. Buenos días, el placer es mío. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos en un momento bastante interesante en el mundo en cual momentos climáticos extremos se tornaron un nuevo normal, algo que tenemos que trabajar. Nosotros tenemos que aprender a mitigar estos efectos. Antes de empezar en este tema, me gustaría que explique qué es el corredor seco centroamericano, cuáles son los países que ocupan esta región y cuál es la importancia de traer más tecnología para ayudar el desarrollo socioeconómico de los agricultores familiares. Bueno, el corredor seco centroamericano es una de las zonas más propensas a sufrir sequías en Mesoamérica. Es una región que sufre de sequías recurrentes y de una alta variabilidad climática. Abarca casi el 35% del territorio de América Central y comprende áreas de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. A este territorio se le suma además las zonas áridas de la República Dominicana, las cuales suponen casi un 27% de la superficie de este país. El transferir tecnología, el transferir metodología, el transferir buenas prácticas es fundamental ante un contexto tan cambiante, ¿no? Donde la resiliencia a la variabilidad y al cambio climático es esencial. Estamos hablando de que casi un 20% de la población empleada en zonas rurales de Centroamérica se dedica a la agricultura y que prácticamente la mitad de ellos son productores de granos básicos, es decir, de maíz y frijol, y de agricultura de subsistencia, de agricultura de secano, en una mayor parte. De ahí lo fundamental de realizar estos procesos de transferencia o de intercambio de conocimiento, de tecnología, de metodología. Perfecto. Bueno, el viaje logró llevar a los representantes a conocer el semiárido brasileño, una región caracterizada por temperaturas elevadas, una sequía bastante alargada, largos periodos de baja humedad, pero cada vez más se demuestra también más seco. ¿Cuáles fueron las experiencias y las tecnologías presentadas a las delegaciones? ¿Cuáles fueron las reacciones de esas delegaciones? ¿Y qué crees que puede ser logrado con este intercambio? Bueno, los contextos climáticos de ambas zonas no son tan semejantes, ¿no? La precipitación total que recibe Centroamérica en general es más alta que la que recibe el semiárido, pero al final los problemas de sequía, de falta de precipitación que enfrentan los ciclos agrícolas son semejantes. De ahí que las soluciones que se han encontrado en muchos casos en el ámbito del semiárido puedan ser aplicables a gran parte de Centroamérica, ¿no?
Yo diría que en términos de soluciones y de experiencias que nos mostraron en, en Pernambuco, ¿no? En la zona que visitamos, yo diría que son en varios ámbitos, ¿no? Lo que se nos expuso y lo que se nos compartió. Un primer ámbito sería el de cómo con la ayuda de esta metodología o esta herramienta de zonificación agrícola del riesgo climático, prepararnos mejor en el futuro para optimizar para optimizar la producción y para reducir las pérdidas. Este sería, digamos, el principal objetivo que perseguía la misión, ya que es la herramienta que está siendo actualmente transferida a Centroamérica. Pero también se nos mostró prácticas y metodologías de cómo manejar el recurso hídrico desde la institucionalidad territorial o estatal en este caso. Se nos mostró cómo contar con metodologías y buenas prácticas de adaptación al secano por parte de familias, ¿no? de familias que habitan, cómo estas metodologías y estas prácticas no se reducen solo a la parte agrícola, sino también contemplan el suministro de agua para consumo humano, ¿no? Nos contaban cómo hasta que las necesidades de agua para consumo humano no han sido cubiertas, no se empiezan a atender las necesidades de agua para consumo agrícola o agropecuario. Y una última faceta, digamos, que se nos mostró en el semiárido fue cómo, pese a partir de un territorio tan seco y donde la producción agrícola es tan compleja, se puede llegar a potenciar y a construir iniciativas de agronegocio exitosas y que incluso llegan a exportar, ¿no? Entonces, yo diría que esas 4 áreas consideraría que son las principales que nos fueron, como decía antes, compartidas y presentadas en esta misión, en este viaje de intercambio. Julián, la zonificación de riesgo climático agrícola representa una herramienta de gestión de riesgos que brinda una orientación sobre las temporadas de crecimiento de especies agrícolas en las que existe un menor riesgo de pérdida de productividad, también como debido a las variaciones espaciotemporales del clima. ¿Cómo camina la creación de esas zonas en el corredor seco, mientras que tenemos también una región que es tan susceptible a la migración y también es una región que necesita inversiones para hasta mantener que las poblaciones rurales se quedan, principalmente las mujeres y los jóvenes? Bueno, como bien dices, la migración es uno de los grandes eventos que se están dando en la región, ¿no? Se calcula que casi 5 millones de personas que provienen de alguno de los países de Centroamérica o República Dominicana habitan actualmente solo en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, 5 millones. Para ponerlo en perspectiva, 5 millones de personas representan un 8% de la población actual de los países. Entonces eso da idea un poco de la magnitud de la dinámica, ¿no? Y la migración obedece a varias causas. No todo tiene que ver con agricultura, pero sí una de las causas fundamentales es, cuando hablamos de migración rural, es cambio climático, es la variabilidad climática, ¿no? En los últimos años se han dado tales cambios en los patrones de precipitación y en los patrones de humedad en el suelo que las sequías van en aumento, las inundaciones van en aumento, como mencionabas tú antes, los fenómenos extremos van en aumento. Entonces, en cierta manera,
el conocimiento ancestral que existía sobre fechas de siembra, sobre épocas de siembra, pues cada vez es menos ajustado a la realidad tan cambiante. Y eso provoca escasez de agua, provoca conflictos por el agua, provoca un incremento de impactos sobre los medios de vida rurales y provoca un impacto sobre la seguridad alimentaria y nutricional de las familias y muy particularmente para pequeños y medianos agricultores y muy particularmente para pueblos indígenas. Entonces esto es como para poner en perspectiva la necesidad de realizar cambios. Entonces, yendo un poquito al corazón de tu pregunta, ¿no? Al núcleo de tu pregunta, ¿qué puede aportar el sistema de zonificación agrícola del riesgo climático en Centroamérica? Primero, como has apuntado tú, proporcionar información precisa sobre cuáles son las fechas óptimas de siembra con el fin de minimizar las pérdidas causadas por las variaciones climáticas. Que sepamos, que podamos saber, que el productor y la productora puedan saber en el futuro qué variedad, qué cultivo puede sembrarse en un determinado municipio en una determinada fecha y qué no debería sembrar. El SARC, como abreviadamente se conoce, también puede incentivar a los agricultores y agricultoras a adaptar sus prácticas agrícolas a las condiciones cambiantes, ¿no? Esto es algo que también te da el sistema. Esto es algo que también te da esta metodología desarrollada por Embrapa, ¿no? Yo puedo variar mi sensibilidad o variar mi susceptibilidad al riesgo en función de qué prácticas más o menos sustentables aplico. Entonces, si yo cambio mis prácticas, también me adapto al cambio y a la variabilidad climática, también incremento mi resiliencia, perdón. Y por último, la implementación de la SARC puede facilitar un mejor acceso al crédito y al financiamiento para los agricultores y agricultoras. Esto es algo que está plenamente desarrollado en Brasil, pero es todavía muy incipiente en Centroamérica. En Centroamérica los sistemas de crédito y financiamiento agrícola difícilmente, los sistemas formales, quiero decir, difícilmente llegan al pequeño y pequeña agricultores. Entonces esto es algo que a medio plazo o en lo que a medio plazo el sistema de zonificación también podría incidir. Entonces se trata de reducir riesgo y de transferir riesgo, por decirlo brevemente. Julián, vamos a un breve intervalo y al retorno vamos a hablar un poco más de estas oportunidades que principalmente el SARC oferece a los agricultores familiares da região. Ao retornar do intervalo, nós vamos falar mais sobre o zoneamento agrícola climático e justamente as oportunidades que essa tecnologia oferece para outros países no nosso continente. Fique por aí que o Agroamérica volta em instantes. Olá, o Agroamérica está de volta hoje conversando justamente sobre a importância da cooperação internacional em prol da gestão de água e do zoneamento agrícola de risco climático. Estamos falando hoje com o Julián Carrasson, que é o oficial de agricultura do escritório regional da FAO para a América Central. Julián, antes del intervalo estábamos hablando justamente del SARC, del zoneamiento agrícola de riesgo climático, su importancia para mitigar efectos que puedan afectar los productores agrícolas y también la importancia para calcular simplemente la importancia del seguro para estos productores y también para ofrecer crédito de una forma que el credor puede tener más confianza, más seguridad y también para que los productores rurales puedan tener el financiamiento necesario para hacer su siembra, su cosecha y hasta su exportación, si necesario. Me gustaría saber cómo fue la recepción de las delegaciones con este tipo de tecnología para justamente capacitar
los creadores para desarrollar un seguro más de confianza para ellos en América Central? Bueno, como te indicaba antes, el sistema o los sistemas de crédito y de seguro agrícola dirigidos a pequeños y pequeñas agricultores en Centroamérica es muy limitado, ¿no? Es casi inexistente. Los prestamistas y las instituciones financieras a menudo ven a la agricultura como una inversión de alto riesgo, ¿no? Debido a su sensibilidad, a su susceptibilidad a las variaciones climáticas. Entonces, un primer paso para construir esa confianza en las instituciones financieras es proporcionar información que les permita dimensionar el riesgo en el que están incurriendo. Y en este sentido, por supuesto que el proyecto tiene esa meta a medio plazo, pero no es algo que vaya a suceder de manera inmediata. Construir esa confianza va a necesitar una serie de años que permitan mostrar cómo el sistema de zonificación está teniendo éxito en la reducción del riesgo, en la reducción de las pérdidas agrícolas, ¿no? En cierta manera podríamos pensar que en términos de acceso de la pequeña agricultura al crédito y al seguro agrícola, podríamos pensar que estamos como estaba Brasil hace 30 años. Por mi limitado conocimiento, ¿no?, del estado de estos sistemas en Brasil, entiendo que hace 30 años sucedía un poquito como sucede ahora en Mesoamérica, ¿no? El crédito, el financiamiento, el aseguramiento era muy difícil para la pequeña agricultura acceder a ello, ¿no? Y fue este sistema SARC el que poco a poco consiguió ir abriendo una ventana para que la pequeña agricultura pudiera acceder a ello. Y no fue algo que se lograra en 1 o 2 o 3 años, entiendo yo. Creo que hay un factor fundamental en esto también y que no debemos olvidar, y es que es la voluntad política de apoyarlo, ¿no? Esto es algo que debemos entender y que el proyecto, en cierta manera, persigue, ¿no? Es importante hacer llegar los resultados o los insumos que proporciona la herramienta al pequeño productor, a la pequeña productora, pero también es importante implicar al estamento político, a los ministerios, a los institutos de investigación, de tal manera que lo apoyen y lo sostengan y que sigan desarrollándolo una vez la cooperación brasileña se retire, ¿no? No puede haber sostenibilidad sin ese definitivo apoyo político. Y ahí debemos destacar el rol que juega el CAC. El CAC es el Consejo Agropecuario Centroamericano, es el consejo que agrupa a los 8 ministros y ministras de Agricultura de los 8 países que forman parte del SICA, del Sistema de la Integración Centroamericana. Implicar a los 8 ministerios de Agricultura, implicar a los 8 institutos de investigación agrícola es fundamental para el éxito a medio y largo plazo de este proyecto. Y es con esa voluntad y ese sustento político que el proyecto será sustentable y que el proyecto podrá lograr sus fines a medio y largo plazo, como indicaba antes. No es solo tener la herramienta instalada, sino también que esa herramienta sirva para la toma de decisiones a nivel político, a nivel ministerial, a nivel estatal, a nivel de finca y a nivel de esas instituciones financieras que en un futuro, ojalá cercano, quieran implicarse en la agricultura de pequeña escala, ¿no? En la agricultura familiar. Perfecto. Este proyecto, él empezó con el objetivo de ayudar los efectos, la mitigación de los efectos de la sequía
en las áreas de la agricultura familiar en 3 países, ¿no? Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero también estuvieron presentes representantes de República Dominicana, Costa Rica, por supuesto, Panamá, que es uno de los países con la mayor volumen pluviométrico del mundo, pasa por una sequía bastante preocupante. Hablamos del sur de Brasil, hay otros ejemplos en el Caribe, como también en países como Perú, que tiene regiones con mucho más lluvia y mucha sequía en épocas muy variadas. Es decir, que el SARC en sí es un modelo de seguridad para el agricultor que también puede cambiar. Mientras tenemos estos cambios climáticos que son una realidad y que impacta a la seguridad alimentaria de todos nuestros países. O sea, decir que es importante que los ministros tienen esto en mente, que puedan invertir en tecnología que puede agregar al valor de la alimentación, pero también a la seguridad alimentaria de sus países individualmente, hasta porque con la sequía vemos que el canal de Panamá ha sido impactado y esto impacta las redes internacionales de comercio, no solamente agrícola, pero el comercio total, mundial. Entonces, es un sistema que es bastante interesante, que debe ser considerado por todos los países. El proyecto me parece que ha crecido bastante con el objetivo de ayudar 3 países, pero con representantes de otros países. En su opinión, tenemos que hacer más inversión en este tipo de tecnología en otros países, en todos los países en la región. Y también, si puedes dar ejemplos de otras tecnologías que la FAO ha intentado replicar en estos países para ayudar con la gestión del agua. Efectivamente, estos países de Mesoamérica cuentan con un nivel de precipitación que de repente desde el semiárido puede no verse como países secos, ¿no? Estamos hablando de que la precipitación en estos países ronda está en el rango de los 800 a los 2000 milímetros, ¿no? Si lo comparamos con el semiárido, que si no recuerdo mal, cuenta con una precipitación promedio de 200 milímetros, pues uno podría decir, ¿cómo podemos hablar de sequía en Centroamérica? Bueno, hablamos de sequía en Centroamérica porque esa época donde las lluvias decrecen se da en pleno ciclo de crecimiento de los granos básicos, ¿no? Del maíz y el frijol. Ambos cultivos, junto con el sorgo, se cultivan en temporada de lluvias, pero la temporada de lluvias en Centroamérica cuenta con un periodo donde esas lluvias se detienen, a veces durante 2 semanas, a veces durante 4. Y es ahí donde se da ese fenómeno de sequía que tal vez no es hidrológica, porque la precipitación total anual es importante, pero sí es sequía agrícola, porque provoca importantes pérdidas de manera cada vez más frecuente. Entonces, eso por atender una de los primeros comentarios que hacías en tu pregunta. El tema de los países, efectivamente el proyecto cubre solo 3 países por el momento, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero los recursos financieros que proporciona el gobierno de Brasil a través de la Agencia Brasileña de Cooperación, desde la FAO los complementamos con otros recursos, de tal manera que al menos en aquellos espacios de intercambio, de transferencia técnica, como fue el de Petrolina, puedan sumarse representantes técnicos de los otros 5 países. Los otros 5 países que conforman junto con Guatemala, Honduras y El Salvador el CICA son Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice. Entonces, es una manera de incrementar el interés, incrementar el conocimiento, y de hecho de esos 5 países hay 4 que ya han emitido comunicaciones formales a la Agencia Brasileña de Cooperación para que en una futura fase del proyecto
el proyecto pueda también cubrir estos países adicionales, ¿no? Entonces, es una excelente comprobación de cómo el proyecto ha levantado interés en los estamentos políticos y técnicos de los ministerios de Agricultura, ¿no? Los países quieren formar parte del proyecto porque ven la relevancia del mismo, ven el valor que puede traerles para ajustar, para adaptar su agricultura a lo que está por venir, ¿no? En términos de variabilidad y cambio climático. Y creo que la última parte de tu pregunta hacía referencia a qué otro tipo de experiencias semejantes a estas podríamos estar apoyando desde FAO. Se me ocurre comentar el mapeo digital de suelos, ¿no? El mapeo digital de suelos es una tecnología que se ha desarrollado en una gran parte de países a nivel mundial, pero que en Centroamérica su desarrollo es muy limitado, ¿no? Solo El Salvador, algunas zonas en Honduras, tal vez Nicaragua cuenta también con mapas digitales de suelo, pero este mapeo digital de suelos permite mejorar la toma de decisiones basada en parámetros de suelo, como pueden ser humedad o profundidad o capacidad de infiltración, a un nivel más local de lo que permitían los mapas más antiguos, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos ahora mismo un proyecto financiado por el gobierno de los Estados Unidos que se está desarrollando en Guatemala y en Honduras, pero que al igual que hacemos con zonificación, en aquellos espacios de intercambio de conocimiento, de transferencia de conocimiento, invitamos a los otros países de la región que cubrimos desde esta oficina para que se sumen. Y en un futuro, ¿por qué no?, desarrollen también sus procesos. Bueno, Julián, muchas gracias por su conocimiento, su información, y espero poder recibirte otra vez en el programa en breve, en poco tiempo. Muchas gracias. Para mí será um prazer. Muchísimas gracias a ustedes también. Saludos. Saludos. Eu conversei com Julián Carrasson, que é o oficial de agricultura para o escritório subregional da FAO para a América Central. Nós falamos sobre a importância de tecnologias de gestão de água e zoneamento agrícola de risco climático em prol de uma agricultura mais sustentável e também da segurança alimentar, tanto na América do Sul quanto na América Central. Eu fico por aqui, te agradeço pela audiência. Não perca este e outros programas do Agroamérica no nosso canal do YouTube. E fique por aí porque tem mais na programação do canal AgroMais. Até já!